Segunda temporada de Conversaciones Climáticas. Un podcast de Polen Transiciones Justas. Para entender cómo las termoeléctricas impactan la salud y la calidad del aire en nuestras comunidades. Si las personas no conocen, no van a poder pedir ayuda o pedir acción por parte del gobierno. El tema de contaminación del aire es un problema de salud pública y es vital la participación del sector salud, que muchas veces está a un lado. Este es un riesgo y un enemigo invisible que sí cobra vidas. Que los países logren una reducción del 50% en la mortalidad causada por contaminación del aire para 2040. En América Latina, los países, le están haciendo una apuesta a la salida del uso del carbón para generar energía eléctrica. Obviamente otras herramientas como la transición energética justa, el cambio de la matriz energética, uso de, por ejemplo, de sistemas de control de emisiones que reduzcan, es súper útil. En Europa, lo que ha venido ocurriendo es que se viene reduciendo la capacidad de generación con termoeléctricas a carbón. Hola, soy Sonia. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Conversaciones Climáticas. En el capítulo anterior estuvimos hablando con María Elena sobre las termoeléctricas y un abrebocas de los impactos en salud. En este episodio profundizaremos con 3 expertas en temas de salud y calidad del aire. Tenemos a Stephanie Montero. Ella tiene un pregrado en medicina y maestría en salud global y desarrollo. Cuenta con amplia experiencia en la coordinación de proyectos de calidad del aire y evaluaciones de salud para agencias gubernamentales en diferentes ciudades de México. Actualmente trabaja para la ONG Clean Air Institute, apoyando la formulación y desarrollo de políticas para países de la región de Latinoamérica y el Caribe. También contamos con la profesora Laura Rodríguez. Ella tiene un pregrado en medicina y maestría en epidemiología de la UIS. Tiene un doctorado en epidemiología de la Universidad de Alberta, Canadá. Y recientemente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Carleton en Ottawa. La doctora Rodríguez fue parte del equipo líder del Programa de Investigación en Salud Ambiental para Colombia y es líder del Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional, SAO, de Colombia. Actualmente es profesora titular del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Y Karen Blanco, ingeniera química con maestría en Ingeniería Ambiental. Ella es investigadora senior de Polen y participante de la anterior temporada de este podcast. Bueno, me siento muy honrada de contar con estas súper invitadas en este episodio. En la última ocasión hablamos sobre termoeléctricas y algunos de sus impactos y pues qué eran realmente, pero hoy quisiéramos conocer un poco más qué otros tipos de fuentes contaminantes hay. Si quieres, Karen, cuéntanos un poquito sobre esto. Ok, gracias, Sonia. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a estar en el podcast. Muy contenta de estar acá. En cuanto a otras fuentes contaminantes que existen en Colombia, realmente existen diferentes tipos de fuentes contaminantes. Muchas las vemos en ciudades o digamos que convivimos con ellas diariamente. Entre ellas están, por ejemplo, los vehículos, los automóviles, especialmente vehículos que utilizan combustibles un poco más pesados como diésel. Pues, por ejemplo, camiones o tractocamiones generan una alta contaminación del aire. También tenemos diferentes tipos de industrias en Colombia, inclusive también otros sectores como la minería también genera diferentes tipos de contaminantes. Otra sería también la industria de generación de la energía, que sé que hablaron en el último episodio sobre las termoeléctricas. Acá profundizando un poco más y recapitulando con el último capítulo, las termoeléctricas en sí generan alta contaminación, principalmente cuando utilizan combustibles un poco más contaminantes como es el carbón. A pesar de que Colombia tiene una matriz energética basada principalmente en hidroeléctricas, también siguen funcionando termoeléctricas como respaldo y son las responsables, pues, de la mayor contaminación en este sector. Entonces, ahí para aclararles un poco, en cuanto a contaminación, cuando nos referimos a contaminación podemos hablar de diferentes tipos de contaminación del aire. Uno son
la contaminación o los contaminantes que aportan al calentamiento global, a esta problemática del aumento de la temperatura en la Tierra. Y otro tipo de contaminantes que a veces están muy ligados con este otro son los contaminantes que afectan gravemente la salud de las personas, que llamamos contaminantes criterio. En el caso de las termoeléctricas, se generan contaminantes como material particulado, que rápidamente son partículas muy, muy chiquiticas que no vemos, pero respiramos, y por sus componentes tóxicos y por su tamaño pueden tener afectaciones graves a la salud. También otros gases como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y también contaminantes mucho más tóxicos que llamamos dioxinas y furanos. Entonces, digamos que tenemos esta diversidad de fuentes contaminantes en Colombia. En el caso de las termoeléctricas, estos son como los principales contaminantes del aire. Bueno, Karen, muchísimas gracias por tu respuesta. La última vez como que me quedó a mí la duda y es que como que llegamos al punto en que si una persona, no sé, vive al lado de la termoeléctrica y vive al lado del transporte de carbón y como que los vehículos que lo transportan, pues tiene como más afectación que otras personas que tal vez no tenemos ese impacto directo. Entonces, aquí me gustaría preguntarle a Stephanie si hay un impacto diferente, es decir, si yo vivo en Bogotá, que es una ciudad cosmopolita, que igual hay contaminación en el aire, se ve oscura, pero a diferencia de esta persona que vive al lado de una termoeléctrica, y bueno, ¿en qué medida las personas se ven afectadas según estos tipos de contaminantes? Buen día, muchas gracias, Sonia. Gracias por la invitación. Pues nosotros somos tan saludables como el aire que respiramos. Entonces, ese aire que respiramos, como ya mencionó Karen, va a depender de las fuentes de emisión. Y uno de los contaminantes que más afecta a la salud de la población, o el que más afecta a la salud de la población, son las partículas finas o PM2.5, y que pues dependiendo de la concentración que respiremos, pues va a ser el impacto, pero también la composición de estas partículas puede tener un impacto, ¿no? Puede ser más grave en algunas poblaciones que otras, aunque tengan la misma concentración de partículas. Estas partículas que mencionas y sus tamaños varían de la fuente, pues de donde emite esta contaminación, o qué hace que varíe el tamaño de la partícula. Sí, o sea, bueno, a ver, las partículas se clasifican de acuerdo a su tamaño. Entonces, las que más afectan son las que son más finas, que son abajo de 2.5 micrómetros de diámetro. Entonces, hay unas de 10 que son más bien, por ejemplo, cuando se transporta el carbón en un vehículo, ¿no? En un camión, y generalmente genera esas partículas que son un poco más gruesas. Sí afectan a la salud, pero no tanto como las más finas. Okay. ¿Y por qué? Porque pues llegan a las partes más profundas del aparato respiratorio y atraviesan al torrente sanguíneo y pues pueden alcanzar casi cualquier órgano. O sea que dependiendo del tamaño de la partícula también depende el impacto en salud, ¿no? Sí, 100%. O sea, entre más fino, pues mayor capacidad de penetrar. Más penetra, por decirlo así, el O cuerpo. sea, de acuerdo al tamaño, se puede ir Okay. quedando cuando lo respiras en distintas partes del aparato respiratorio. Y las más finas no solo llegan a la parte más profunda del aparato respiratorio, sino llegan a atravesar el torrente sanguíneo. Entonces es la forma en la que pues alcanzan casi cualquier órgano y pues pueden dañar casi cualquier órgano, ¿no? Por eso normalmente las personas asocian la contaminación del aire con efectos respiratorios, pero ya realmente se han visto efectos en casi todas las partes del cuerpo. Sí, ahí conectando con eso y con una pregunta que me surgió en el episodio pasado, era que estas partículas se ha visto que llegan hasta los fetos, como en las mujeres en etapas de gestación. Entonces ahí es lo que tú me cuentas es más o menos que estas partículas bien pequeñas alcanzan hasta atravesar como el cuerpo del feto, o la respiran adentro, o cómo funciona ese proceso. A través de la barrera placentaria, ahí las partículas pueden llegar al feto y pueden, pues se han visto algunas, o sea, de parto prematuro, bajo peso al nacer, hasta algunas alteraciones en el neurodesarrollo. Debido a su pequeño tamaño, las partículas finas o también llamadas PM2.5, que son literal 20 veces más finas que el grosor de un cabello, entonces realmente invisibles, son capaces de alcanzar las partes profundas del aparato respiratorio e incluso atravesar el torrente sanguíneo y dañar casi cualquier órgano.
Esto da lugar pues a una gran diversidad de efectos en salud, desde efectos subclínicos, es decir, que no necesariamente percibimos, como alteraciones en los vasos sanguíneos, hasta efectos tan evidentes y graves como es la muerte prematura. Y los efectos pueden ser desde los clásicos que muchas personas conocen, que generalmente son los efectos respiratorios y cardiovasculares, que hay una gran evidencia contundente de su relación con la exposición a la contaminación del aire y que incluyen las infecciones respiratorias agudas bajas como la neumonía, el desarrollo y exacerbación de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón, la enfermedad isquémica del corazón, y enfermedad vascular cerebral como los infartos cerebrales, digamos. Y por otro lado, hay otro tipo de efectos que, como mencioné, la evidencia reciente ha identificado efectos metabólicos que incluyen, por ejemplo, resistencia a la insulina y osteopenia, o sea, baja densidad ósea, neurológicos como la enfermedad de Alzheimer o alteraciones en el neurodesarrollo en los niños, y reproductivos como bajo peso al nacer, parto prematuro. Y bueno, también muchas veces nos enfocamos en los más vulnerables porque sí, son las poblaciones que tienen mayor riesgo a la salud, como los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas con enfermedades preexistentes y también personas que tienen nivel socioeconómico bajo y entonces que tienen frecuentemente condiciones de salud que los hacen aún más vulnerables, por ejemplo, como desnutrición. Sin embargo, la contaminación del aire afecta a todas las personas en todas las etapas de la vida. Y pues estos efectos en salud tienen un impacto en términos de costos, ¿no? Más allá del efecto en salud, pues costos para los individuos, las familias, la sociedad, la calidad de vida de las personas, debido al incremento en el uso de medicamentos, en el número de consultas médicas, visitas a urgencias y también en ausentismo escolar y laboral que pues no solo derivan en una pérdida de productividad de las ciudades, sino en las oportunidades de las personas. Claro, muchísimas gracias por toda la información. Me genera la duda y es el Alzheimer relacionado con la contaminación en el aire, ¿es porque se respira desde la juventud o ya en edades avanzadas se desarrolla por esto? Sí, realmente es un efecto acumulativo, como muchas otras de las enfermedades crónicas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Alzheimer, es todas las partículas que respiramos a lo largo de nuestras vidas, que ya de repente llegan a manifestarse, ¿no? Como enfermedades, pero se han visto en estudios, por ejemplo, con autopsias en jóvenes, en ciudades, por ejemplo, en la Ciudad de México, que ya se identifican las partículas depositadas desde temprana edad. Entonces, es un efecto acumulativo. Sí, como tú mencionabas, pues hay muchos factores alrededor pues de los impactos en salud de estos contaminantes y te quería preguntar a nivel internacional, pues qué acciones se han hecho, si existe algo relacionado con esto, con estos impactos en salud de la calidad del aire. Sí, pues sobre todo la Organización Mundial es la que ha establecido, por ejemplo, las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Son justo los valores de concentración de contaminantes recomendados a los países, por debajo de los cuales no hay evidencia de impactos en salud. Entonces establecen estos valores por contaminante y a los países les sirve para actualizar sus estándares de calidad del aire, estos límites máximos permisibles de contaminantes que debe haber en la ciudad y que al final constituyen como este eje central de la gestión de la calidad del aire, ¿no? Todas las acciones deben de tener como objetivo lograr esos valores. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, este año, a principios de año, eh, se estableció una meta global por parte de la Organización Mundial de la Salud, que los países logren una reducción del 50% en la mortalidad causada por contaminación del aire para 2040. Se trata de pues una meta ambiciosa, pero que es indispensable para proteger la salud de la población, cuyo cumplimiento exige, pues, obviamente la colaboración activa de todas y todos. Y pues bueno, nada más para poner unas cifras, pues, de gran impacto. Cada año, más de 8 millones de muertes prematuras ocurren asociadas a la contaminación del aire y específicamente para niños menores de 5 años superan las 700.000 muertes anuales.
Entonces son cifras que pues son alarmantes y que esto hacen de la contaminación del aire pues el factor ambiental que más afecta a la salud a nivel global. Y cuando observamos o analizamos todos los factores de riesgo, ya está la contaminación del aire como el segundo lugar. O sea, solo abajo de hipertensión arterial está la contaminación del aire. Está por arriba de tabaquismo, de dieta poco saludable, de niveles elevados de glucosa en ayunas. Y sucede lo mismo en menores de 5 años. Está justo por debajo pues, como factor de riesgo de muerte, por debajo de nutrición, pero por arriba, o sea, tiene mayor impacto que la contaminación del agua y temperaturas extremas altas y bajas. Entonces son datos que pues debieran ser alarmantes para todos y nos debieran de llevar a la acción y implementar acciones colaborativas. Claro, me deja súper impactada con todos esos datos. No tenía ni idea ni siquiera que se tomaban esas cifras relacionadas con muertes y contaminación en el aire. Y relacionado con eso, pues le quería preguntar a Laura si en Colombia contamos con unas cifras exactas sobre esto. ¿Sabemos cuántas personas mueren por contaminación en el aire? Hola Sonia, sí, y nosotros en Colombia también tenemos cifras relacionadas con lo que llamamos como muertes atribuibles a la contaminación del aire. De hecho, el, el Observatorio Nacional de Salud, que hace parte del Instituto Nacional de Salud, hacia finales de 2018 hizo un estudio que nosotros conocemos como estudios de carga de enfermedad, que son estos los que permiten estimar esos impactos de cuánta gente muere, se enferma, etcétera. Y ellos analizando, por ejemplo, la información del año 2016, en esa época, definieron que en toda Colombia 17.500 muertes estaban relacionadas con mala calidad del aire, del agua y pues exposición a diferentes combustibles pesados. Pero solo por mala calidad del aire se estimó que esas 17.500 15.600, o sea, la gran mayoría estaban relacionadas era precisamente con contaminación del aire. Y eso quiere decir que más o menos por esas causas ambientales, que casi todas relacionadas con el aire, eso contribuye como al 8% de la mortalidad anual en Colombia. Entonces eso nos da una idea digamos, de cuánto pesa la contaminación del aire en general en la mortalidad. Y de hecho se tienen también algunos datos de qué tanto es lo que aporta, digamos, la contaminación del aire sobre muertes específicas. Y por ejemplo, también por estos estudios de carga de enfermedad sabemos que Stephanie comentaba que pues las enfermedades respiratorias y las cardiovasculares son unas de las que se dan por esos efectos crónicos también. Y si hablamos, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, pues de las más comunes es la enfermedad isquémica del corazón, ¿cierto? Lo que nosotros comúnmente conocemos como infarto, y se estima que el 13, casi el 14% de las muertes que se producen por esa enfermedad isquémica del corazón están relacionadas con mala calidad del aire. Y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esa que se da en adultos, hasta casi el 18% de las muertes está relacionada con contaminación del aire. Entonces, esos estudios y esas cifras nos sirven para darnos cuenta, los que estamos trabajando en calidad del aire y los que no, que realmente, a pesar de que no lo vemos, este es un riesgo y un enemigo invisible que sí cobra vidas reales cada año. Nosotros, de hecho, en un periodo de tiempo un poquito más largo, como entre 2014 y 2019, hicimos una estimación también, por ejemplo, de cuántas muertes podrían ser atribuibles solamente al hecho de que estemos por encima de una de las metas fijadas por las guías de la Organización Mundial de la Salud, que es de 15, que es una meta que tiene más posterior Colombia. Entonces, solo por estar por encima de 15, ¿cuántas muertes se producen? O visto de otra manera, ¿cuántas muertes hubiéramos podido evitar en Colombia si hubiéramos mantenido niveles por debajo de 15 microgramos por metro cúbico entre esos años, 2014 y 2019? ¿Y sabes qué? Fueron más de 34.000 muertes en toda Colombia en esos años. Y obviamente pues está muy relacionado también con la densidad de población, entonces los que más aportan esa cantidad de muertes son ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Pero no son cifras menores y eso indica que pues es importante y prioritario trabajar en estas condiciones ambientales de la mala calidad del aire.
Y con respecto a eso, pues hablábamos de que pues en ciudades grandes pues están las cifras más altas, pero ¿qué pasa con las personas que viven cerca a estas fuentes contaminantes? No sé, como hablábamos la vez pasada de termoeléctricas y esto, no sé si tenga algo que ver. Sí, estas estimaciones de las que estamos hablando, de cuántas muertes y eso, generalmente se hacen como con los promedios estimados de cuánto fue, por ejemplo, eso, el material particulado fino en un año en la ciudad, ¿sí? Algunos se pueden hacer como a más pequeña escala dentro Sí, de las ciudades, pero requieren información mucho más detallada geográficamente que a veces no está disponible. Entonces, podría estimarse también, por supuesto, efectos relacionados con mortalidad por exposición a fuentes específicas, como por ejemplo termoeléctricas. Pero incluiría entonces, o bueno, se necesitan para esos ok. estudios información más detallada de la concentración de contaminantes y de la información de la población acerca de las muertes. Claro, me imagino que se necesita un poco más de investigación más enfocada como a los territorios y a las personas que viven cercanas a estas fuentes contaminantes. Por ejemplo, una persona que está más cerca a esta fuente contaminante se puede ver más afectada, por ejemplo, aunque no esté en una ciudad, si tiene una fuente de alto impacto como una termoeléctrica, se puede ver afectada en su salud. En principio sí, o sea, si las personas viven más cerca del lugar donde directamente se están produciendo las emisiones de contaminantes al aire, pues tiene más probabilidad de que esas emisiones al aire por diferentes razones digamos, ella llegue a respirarlas. Pero de todas maneras hay varias cosas que ahí pueden cambiar qué tanta exposición tengan las personas y es una persona puede estar viviendo por ejemplo, cerca de una termoeléctrica, pero resulta que el aire se lleva todo lo que se emite hacia el otro lado de su casa. Y entonces ella, a pesar de que vive cerca, realmente no es que esté teniendo la misma exposición que sus vecinos que si viven al otro lado hacia donde sopla el viento. ¿Sí me hago entender? Hay diferentes condiciones de la misma atmósfera y de las mismas condiciones, digamos, meteorológicas de las zonas que hacen que los contaminantes se dispersen de diferentes maneras. Y en la medida que se dispersen de diferentes maneras, pues personas van a poder estar más o menos expuestas. Pero en principio, pues, digamos, como toda la probabilidad de los análisis espaciales, mientras más cerca estés de algo, más probabilidad tienes de estar expuesto a eso. Ahora, no significa que tampoco todas las personas tengan, que porque el hecho de que yo estoy viviendo cerca de una fuente, pues va a tener la misma cantidad de exposiciones o estoy inhalando específicamente lo mismo que en las chimeneas se emite, por ejemplo, si estamos hablando de termoeléctricas. Porque depende de muchas cosas también, no solamente de lo que ya dijimos de lo del aire, sino de toda la dinámica que yo hago. Puedo estar yo viviendo cerca, pero realmente ir a trabajar en otra zona donde no tengo esa exposición. Entonces, realmente acercarnos a saber cuál es la exposición de las personas es un reto, digamos, en la investigación de calidad del aire, porque implicaría como hacer esos que nosotros llamamos como estudios de exposición personal. Para eso tenemos, digamos, varias metodologías, equipos que usted puede ir y le ponen en un aparatico cerca a la zona donde usted respira, puede ser así en su solapa, en el hombro, y usted puede ir haciendo diferentes actividades y pues digamos eso le va como midiendo la exposición que usted tiene a contaminantes, que puede variar por diferentes factores sociales, de actividad diaria, de la misma conformación, digamos, biológica, ¿no? Porque también un niño, por ejemplo, no tiene la misma exposición que los adultos, porque generalmente respiran más y más rápido, hacen más actividad física, entonces ellos tienen un consumo de oxígeno mayor, por ejemplo, comparado con un adulto, por ejemplo, que sea sedentario. Entonces hay diferentes situaciones que pueden modificar como la exposición personal en diferentes poblaciones, pero pues sí, digamos, de manera general, que usted esté más cerca a la fuente donde se emite, le daría un poco más de posibilidad de estar expuesto a más contaminantes y a tener efectos sobre su salud. Entiendo, muchísimas gracias, Laura. Digamos que aquí me imagino que la puntualidad en los estudios técnicos permiten pues ajustar estas políticas y esto que se hace a nivel nacional para evitar esto. Y en este caso le pregunto a Karen, pues Colombia, ¿qué está haciendo? Porque pues ya sabemos que hay un impacto gigante, hay
un montón de muertes, las personas que viven cercanas a las fuentes, pero ¿qué está haciendo el país? Dale, gracias, Sonia. La pregunta, sí, digamos que desde la Constitución colombiana se habla sobre el derecho a un ambiente sano, derecho a la salud, y todo esto se ramifica en una normativa muy amplia sobre el tema, eh, amplia, pero que también vale la pena como actualizar. En toda esta ramificación se establecen herramientas como áreas fuente, que son como la ubicación de las zonas donde hay más alta contaminación. Entonces, estos focos de contaminación normalmente se encuentran en las ciudades y al ser áreas fuente establecen ciertos requisitos que deben cumplir o se deben hacer o acciones que se deben hacer para reducir la contaminación. Entonces, digamos, muchas de las ciudades principales, como lo que es Bogotá, Medellín, dentro del área metropolitana del Valle de Aburrá, también Cali, tienen lo que se llaman planes de descontaminación del aire, que es un grupo de acciones que se tienen que hacer o que se buscan hacer o se planean para poder reducir la contaminación en estas ciudades. Esta es una de las herramientas, pero existen otras. Otras también están ligadas, por ejemplo, al licenciamiento ambiental, por ejemplo, cuando construyes una termoeléctrica o construyes una fuente, como llamamos, de alto impacto ambiental, pues no solamente la puedes construir, sino tienes que ir a pedir una licencia ambiental que constituye una revisión de qué tanto impacto va a tener las termoeléctricas, o digamos, una termoeléctrica o este tipo de fuente alrededor de donde va a funcionar. Se hacen unos estudios, en este caso, de impactos en contaminación, y también por parte de autoridades ambientales y también de la Autoridad Nacional, lo que es el Ministerio de Ambiente, lo que conocemos como las CAR, que son digamos que las autoridades autónomas ambientales en cada región, también tienen que hacer seguimiento, según toda la normativa que tenemos, seguimiento a las fuentes contaminantes que emiten contaminantes en el aire. Entonces, actualmente hay una resolución, que es la resolución 909 de 2008, que establece qué tanto tienen que emitir estas fuentes contaminantes. Entonces, Colombia ha hecho en los últimos años avances, tiene, digamos que un respaldo normativo alto, pero aún hay mucho más por hacer. Entonces, una cosa que mencionaba la doctora Laura precisamente es, tenemos una meta de contaminación, el valor de 15 que ella mencionaba, pero que tantas muertes hubiéramos podido evitar si hubiéramos reducido ese valor, si estuviéramos por debajo de ese valor de 15, que es como el límite que actualmente pues están cumpliendo las ciudades, pero aún así ese 15 sigue estando muy por encima de los valores que se recomiendan a nivel mundial, que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Parte de eso es fortalecer todo el marco normativo que tenemos, por ejemplo, esta resolución que les comentaba, que establece qué tanto puede contaminar una fuente de emisión como industrial. Vale la pena revisar nuevamente, actualizarla. Esta resolución que les mencionaba es de 2008. Entonces, la idea es poder fortalecer, actualizar y apegarse a los lineamientos que actualmente también se recomiendan a nivel mundial para ir mejorando cada vez más. Obviamente otras herramientas como la transición energética justa, el cambio de la matriz energética, uso por ejemplo, de sistemas de control de emisiones que reduzcan, es súper útil, pero pues todo esto tiene que ir acompañado de un respaldo también por parte del gobierno y de las exigencias que pide el gobierno. Entonces, en resumen, se está haciendo, se controla, pero se puede hacer más y se tiene que hacer más para reducir estos impactos en salud que tienen estas fuentes contaminantes. Muchísimas gracias por tu respuesta. Me imagino que hay avances, pero pues también hay un montón de trabajo por delante. Y bueno, para finalizar, quisiera que me contaran un poco más brevemente
pues sobre la importancia de la democratización de toda esta información, de la gobernanza de la calidad del aire y por qué pues se vuelve necesaria desde una perspectiva de la salud. Si quieres, Stephanie, pues contarnos un poquito. Creo que es uno de los elementos fundamentales para avanzar en este proceso de mejorar la calidad del aire, de proteger la salud de la población y de realmente hacer o contribuir al derecho a la salud y a un ambiente sano que están establecidos en las constituciones de la mayoría de los países. Y pues es gracias a la gobernanza como esta, digamos, forma, procesos, mecanismos de coordinación entre distintos sectores. Muchas veces decimos que la responsabilidad es del gobierno, pero realmente la responsabilidad es de todos. Entonces, desde el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la academia, que podamos compartir y traducir esta información y tomar decisiones conjuntas sobre las acciones que requerimos, ¿no? Para prevenir y controlar la contaminación del aire y proteger la salud de la población. Realmente el tema de contaminación del aire es un problema de salud pública y es vital la participación del sector salud, que muchas veces está a un lado, ¿no? Normalmente toma la batuta el sector ambiente, pero es realmente el sector salud que también debe tomar un papel rector en este tema. Claro, súper claro. Y Laura, ¿tienes algo por comentarnos al respecto? Sí, no, lo importante de entender la gobernanza como eso que entendemos como una gestión compartida, ¿no? Otros le dicen la cogestión, y la importancia de que de la mano con los lineamientos de entes gubernamentales, pues está también el sector privado, está la academia y sobre todo está la sociedad civil. Si todos nos apropiamos de estos temas, si todos tenemos acceso a la información, si todos conocemos, como tú estabas diciendo, yo no sabía que esto causaba tantas muertes, si hacemos, digamos, a más énfasis en lo que esto significa y a cuántas más personas podemos llegar, es mucho más fácil que la gente tome acción en ayudar, digamos, a mejorar las condiciones del aire y también a monitorear lo que se hace en sus territorios. Entonces, yo lo veo como un ejercicio, porque eso es un ejercicio, son procesos, eso no es de un día para otro que hablamos de gobernanza del aire, que va en doble vía. En la medida en que nosotros demos más información, democraticemos más el conocimiento, ¿cierto? Que esto que salga de nuestras reuniones y convenciones y publicaciones académicas y vaya más a las comunidades, eso va a permitir que las mismas comunidades se involucren también más en todos los procesos de mejoramiento de la calidad del aire, que es lo que es finalmente el éxito, ¿no? Que todos contribuyamos a la gestión de la calidad del aire. Claro, que se dimensione este impacto y que todos y todas tenemos conocimiento sobre esto. Y Karen, ¿tienes algo para agregar? Creo que Stephanie y Laura dijeron bastante y es muy completo. Y básicamente es eso, Sonia, es poder generar información que ojalá parte de la gobernanza es poder generar información que esté disponible para todas las personas que se quieran informar, también que esté disponible a toda clase de público y que a su vez no solamente toda la ciudadanía, también las organizaciones de la sociedad civil, la academia, puedan generar información, apropiarse de la información y generar de alguna forma o ser de alguna forma veedores de lo que también se está haciendo por parte del gobierno. Digamos que, como mencionaban, todos de alguna forma somos responsables de esta problemática invisible, de la cual si las personas no conocen, no van a poder pedir ayuda o pedir acción por parte del gobierno. Creo que generar estos espacios y esta gobernanza del aire es fundamental para que herramientas de gestión de calidad del aire o iniciativas de reducción de contaminantes se puedan lograr y finalizar con éxito. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas. Esperemos que este podcast llegue a muchas personas para visibilizar esta problemática. Muchísimas gracias a las invitadas por participar, por responder nuestras preguntas y esperamos encontrarnos en el próximo episodio. Muchas gracias, con todo gusto, Sonia.
Muchas gracias, bonito día para todos. Gracias, Sonia. Que tengan un buen día. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Conversaciones Climáticas. Si quieres conocer el impacto a la salud de las termoeléctricas Termopaipa, Termoguajira y Termosipa, escúchanos en el próximo episodio. Vamos a hablar de los resultados de los estudios de caso de cada una de ellas. Los esperamos. Conversaciones Climáticas es un podcast de divulgación impulsado por Polen Transiciones Justas, una organización climática progresista y centro de pensamiento que busca construir un futuro justo y posfósil, donde los sistemas energéticos son el medio para la transformación. Con música original de Luis Daniel Pico. Te invitamos a seguir a Polen Transiciones Justas en nuestras redes sociales a través de la cuenta @polentj para estar al día con las últimas noticias sobre nuestros proyectos en desarrollo. Gracias por escucharnos y esperamos estas conversaciones nutran y contribuyan a la transición energética justa en Colombia.